Una función definida por partes es aquella que está compuesta de más funciones, pero esas otras funciones solamente son válidas para un cierto intervalo de valores de x. Por ejemplo, esta función definida por partes está compuesta por estas, vamos a llamarles subfunciones. Cada una de ellas está siendo, solamente va a existir para estos valores de x que están indicados en el mismo renglón. Es decir, esta función g sub 1 solamente va a existir para valores de x menores a a. Esta función g sub 2 solamente va a existir para valores de x que se encuentran entre a y entre b. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor, a la última función, perdón, que solamente va a existir para valores de x mayores a d. Podemos tener cualquier número de subfunciones aquí, lo cual puede variar mucho los dominios y los rangos que vamos a obtener. Y la función ya total, definida por partes, pues vamos a definir su dominio como la unión de todos los dominios de las subfunciones que tenemos. Y lo mismo para el rango. El rango total de la función definida por partes va a ser la unión de todos los rangos de estas subfunciones. O sea, de los rangos específicos para este conjunto de valores de x. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Tenemos esta función definida por partes que está compuesta de tres subfunciones. La primera es menos x, que solamente va a existir para valores de x menores a menos 1. Tenemos x cuadrada, que solamente va a existir para valores entre menos 1, incluyéndolo, hasta 2, sin incluir. Y finalmente la función 2x más 1, que solamente va a existir para valores mayores a 2, sin incluirlo. Aquí tenemos la gráfica para representar esta función definida por partes. En realidad no es necesario ponerla con colores, pero lo pongo para apreciar las subfunciones. Entonces la morada me está reflejando el comportamiento de la primera subfunción. Y se fijan nada más, ya deja de existir en x igual a menos 1. Es lo que me está indicando esto. La función de verde me está indicando el comportamiento de la segunda, que nomás existe desde menos 1 hasta 2 para x. Entonces aquí se aprecia que en menos 1 empieza a existir y en 2 ya dejamos de dibujarla, ¿no? Y la tercera función, que son para valores mayores a 2, y aquí está, ¿no? Y recordemos que cuando viste intervalos, cómo ubicarlos en el eje real, en la recta real, manejamos unos formatitos para indicar cómo iniciar el intervalo. Cuando no se incluye el valor, bueno, voy a usar este ejemplo. Cuando no se está incluyendo el valor, podemos poner un círculo sin rellenar, como es este caso. Y cuando sí se está incluyendo el valor, ¿cómo se llama? El valor final o valor inicial, cuando sí se incluye, podemos rellenar ese círculo. Por eso aquí estamos expresando relleno, porque estamos indicando que el menos 1 se está incluyendo. En cambio el 2 no se está incluyendo, por eso también lo ponemos así. Entonces vamos a revisar los dominios de cada una de estas subfunciones para definir un dominio ya de la función definida por partes. Que de hecho los dominios aquí están expresados. Nada más que vamos a ponerlo en la otra notación, ¿no? El primer dominio, pues desde menos infinito hasta menos 1. Porque este conjunto de valores son menores a menos 1. Sin incluir, ¿no? El segundo, desde menos 1, incluyéndolo hasta 2. Por eso el menos 1 ponemos el corchete, porque estamos indicando de esta forma que se está incluyendo ese valor. Y el 2 con paréntesis porque no se está incluyendo. Y el dominio del tercero, desde 2 sin incluir hasta infinito, porque me está indicando aquí que no se incluye ese 2. Entonces, vamos a apoyarnos un poquito con la gráfica para ya definir el dominio total. Se fijan, tenemos una función para todos estos valores de x, excepto en 2, porque esta función no está incluyendo ese valor y esta función tampoco. Entonces tenemos este valor específico 2 que no se está incluyendo. Todos los demás sí se están incluyendo desde menos infinito hasta infinito. Entonces el dominio total ya de esta función definida por partes sería desde menos infinito hasta 2 sin incluirlo, unión con 2 sin incluirlo hasta infinito.
Entonces justamente lo que estamos haciendo, excluyendo exactamente el 2. Ahora vamos a ver los rangos. El rango de la primera función pues va a ser desde 1 hasta infinito. Recordemos que el rango es en los valores de y o de la variable dependiente. Pues en esta gráfica, en la línea de morado que representa la primera función, vemos que el valor menor que va a tomar es 1, pero sin incluirlo, porque no se define la función para x igual a menos 1. Y de ahí pues nada más vamos hacia arriba, ¿no? Porque está creciendo a medida que nos vamos a la izquierda. Por eso ponemos desde 1 hasta infinito. Para el segundo, desde 0 hasta 4, incluyéndolo. ¿Por qué? Porque la curva de verde, el menor valor que va a tomar es 0. Y de ahí hacia arriba, ¿no? A pesar de que este lado aquí se detiene en x igual a 1, pues el otro lado sigue subiendo hasta 4. Pero como no se incluye ese valor, por eso lo ponemos entre paréntesis. Y el último rango, pues vemos que a partir de 5, pero sin incluirlo, y de ahí empieza a subir. Y como es una función lineal, pues esperamos que siga subiendo, ¿no? Entonces por eso definimos como 5 sin incluir hasta infinito. Entonces, ahora sí, viendo todo este conjunto de rangos, a lo mejor nos sirve mucho otra vez apoyarnos en la gráfica. Vemos que el menor valor que vamos a tener es 0. No tenemos nada abajo del mismo. Y aquí, a pesar de que aquí tenemos un huequito en y, tenemos valores desde 4 hasta 5 que no se incluyen de este lado, pero de este lado sí se incluyen, así que sí los vamos a tomar en cuenta para el rango total. Y pues de aquí ya en adelante ambas funciones, bueno, la función definida por partes de ambos lados empieza a subir a diferentes velocidades, por decir así, pero eso no importa. Entonces podemos definir ya el rango total desde 0, una vez más, incluyéndolo porque ese valor sí se toma, hasta infinito. Y ya tenemos dominio y rango de esta función definida por partes. Vamos a ver un segundo ejemplo. Segundo ejemplo, ahí está. X a la 3, menos x a la 3, perdón, más 9, va a ser efectivo para valores menores o iguales a menos 2. Aquí tenemos un valor constante que es 3, que va a existir desde menos 2 hasta 1. Y tenemos menos x al cuadrado más 7, que va a existir desde 2 hasta, en adelante, ¿no? Incluyéndolo. Entonces vamos a checar su gráfica. Aquí la tenemos. La de morado o fuchsia, la verdad no sé. Va a ser la primera función. Entonces observen como en menos 2 ahí ya se detiene. Y como si se incluye, por eso rellenamos el círculo, ¿no? Luego la recta de verde, que tiene un valor de 3, ahí está entre el 2 y el 4, desde menos 2 hasta 1. Desde menos 2 hasta 1 no incluyen ninguno de los dos, por eso están sin rellenar esas bolitas, ¿no? Y finalmente menos x al cuadrado más 7 a partir de 2 incluyéndolo. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a checar los dominios. Para la primera función, pues viene desde menos infinito la misma y se detiene en x igual a menos 2, incluyéndolo, ¿no? Porque aquí me está indicando que se incluye. El segundo dominio, desde menos 2 hasta 1, desde menos 2 hasta 1, sin incluir, por eso usamos los paréntesis. Y el tercero, de 2 en adelante, ¿no? Incluyéndolo. Entonces 2, incluyéndolo con el corchete, hasta infinito. Esos son los valores de x que se van a utilizar para cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí observamos que aquí desde menos infinito llegamos hasta menos 2 con la primera función. Sí incluye el menos 2, esta primera función. Y de ahí saltamos a la segunda. Sí tenemos valores en x. Y aquí ya no tenemos en x igual a 1. Ahí no tenemos definido ninguna función. Entonces no usamos ese valor de x. Ni tampoco estos valores hasta llegar a 2. Entonces tenemos que excluir este conjunto de valores. Y ahí está, ¿no? Desde menos infinito hasta 1, desde menos infinito hasta 1 sin incluirlo. Unión con, y ya nos saltamos a 2 incluyéndolo. Y de ahí hasta infinito, porque esta función pues va a seguir, ¿no? Ahora los rangos.
el de la primera función, pues observa que para y viene desde menos infinito y llega hasta 1, ¿verdad? Una altura igual a 1, incluyéndola. La siguiente, pues en todo este conjunto de valores de x va a valer 3, así que su rango simplemente es 3. Y la última, pues viene desde menos infinito, el valor menor que va a tomar, y de ahí llega y su valor máximo es 3, incluyéndolo. Y ahí está, ¿no? Incluimos el 3. Entonces, observamos esto que viene desde menos infinito y parecido al ejercicio anterior, a pesar de que aquí tenemos un conjunto de valores de y que nos incluyen, de este lado la otra función sí las incluye. Así que no hay ningún problema. ¿Cuál es la altura máxima de esta función? Es 3. 3 y de ahí tenemos un valor de y definido para cualquier otro conjunto que se encuentra menor a 3. Entonces definimos el rango de esta forma, desde menos infinito hasta 3. Si aquí no hubiéramos tenido un conjunto de valores que definidos a la misma altura de aquí, tendríamos que excluirlos con una unión, pero no fue el caso. Ok, entonces básicamente esta función definida por partes es como el Megazord de varias funciones. No sé si todavía se entiende esa referencia, pero bueno. Entonces se juntan esas funciones que van a ser válidas para ciertos valores de x. Es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí, que se incluyó el -2, ¿no? Aquí me están indicando que incluye el -2. Entonces, si otra función empieza de ese mismo valor, como es el caso de la segunda función que empezó en -2, ahí ya no puedo incluir ese valor. Por fuerzas tengo que excluir el valor si se va a repetir. ¿Por qué? Porque si llegara a incluir este valor, si rellenamos, veríamos que un solo valor en x, que en este caso sería -2, me daría dos valores a la salida, ¿no? Uno para la primera función y otro para la segunda. Entonces, recuerden que en ese caso ya no sería una función la que está definida aquí, ya nada más sería una relación. Sí, entonces hay que checar también eso, ¿no? Y pues unir los dominios para definir un dominio ya global y unir los rangos para definir un rango ya global. Bueno, eso es todo. Bye bye.